¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El reportaje Contramenta una vez más con ustedes. Aquí trayéndoles algo interesante. Hemos estado platicando últimamente de lo que es el cáncer, de todo este tipo de cosas. Hemos recibido sus preguntas. Y sí, claro que sí, le vamos a dar causa a todas ellas. Precisamente trajimos unas personas que están viendo este tipo de problemas, que hacen su lucha, que aportan y que están haciendo un trabajo muy fuerte para poder llevar una respuesta a todas las personas que hemos tenido alguna persona con esta enfermedad o que están pasando por estos detalles. Esta noche nos están visitando la maestra Adriana, que la conocen, y Patricio González, que es el fundador de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. No soy el fundador, trabajo dentro de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Perfecto, entonces nos vas a hablar de todo lo referente a esto, de todo lo que se tiene que hacer para luchar, lo que tiene que saber el paciente y cómo enfrentarlo, ¿no? Claro. Adelante. Y con mucho gusto vamos a hacerlo con mucho gusto. Dinos. Bueno, pues, ¿cómo empieza esto? ¿Cómo nacieron ustedes? ¿A raíz de qué? ¿Cuál fue la necesidad? Y sobre todo, ¿cuál es la diferencia con los demás? Porque, bueno, sabemos que hay muchas asociaciones, pero enfrentar la enfermedad tiene que tener un tipo de tipología, por decirlo de una forma. Si yo me dicen que tengo cáncer, me derrumbo, ¿no? Están mis días contados. Dependiendo del tipo de cáncer que yo tenga, yo sé que eso me va a dañar y también va a dañar a la familia, ¿no? ¿Cómo puedo enfrentar esto? Ok, pues mira, aquí estamos dos personas que hemos trabajado en diferentes ámbitos dentro de la lucha contra el cáncer. Adriana como paciente, pero también como una persona que se ha empoderado en base a lo que la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer trabaja en apoyo a pacientes, pues desde su visión de ella. Desde la visión mía propia, yo soy coordinador de los grupos de pacientes de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. ¿Cuál es la finalidad de mi trabajo? Es permitir que las personas se empoderen mediante el conocimiento, mediante el saber qué es el cáncer, mediante el conocer los sistemas de salud, todo lo que va a implicar para ella enfrentarse a esta enfermedad que es excesivamente catastrófica, yo le digo que es una enfermedad miserable, porque causa una gran cantidad de daños en todos los ámbitos del ser humano. Entonces, pues tenemos dos visiones completamente distintas, pero al final enfocadas hacia el mismo fin, hacer que las personas que están pasando por estas situaciones del cáncer tengan algunas herramientas, algunos métodos, algunas formas de poder salir adelante, sobrevivir y luchar de la mejor manera por su salud. Ok. ¿Cómo se puede ayudar una persona cancerosa con otra? O sea, ¿cómo se ayudan entre ustedes, pues? Pues, Adri. Pues mira, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer tiene programas en donde a los pacientes les da información sobre cómo deben manejar su enfermedad, no necesariamente en relación al cáncer mismo, sino a sus derechos, a los derechos del paciente, cuáles son sus obligaciones, cómo enfrentarse a la consulta médica y no perderse, cómo canalizar a pacientes a diferentes instituciones, a lograr que los pacientes sean responsables de su propio tratamiento. Eso, de hecho, así fue de la forma en la que yo conocí a Patricio. Yo soy paciente desde hace 4 años de leucemia mieloide crónica, y todas las historias que nosotros como pacientes tenemos son diversas. Por lo general, al paciente, una vez que le diagnostican y una vez que le dicen que tiene cáncer, la realidad es terrible, porque finalmente no sabes a dónde recurrir, no sabes a quién pedirle ayuda, no tienes ningún conocimiento médico que te ayude a saber qué puedes hacer, qué no debes hacer, menos tienes idea de cómo navegar el sistema de salud, que es muy complicado. Y en todos estos pasos, la gente que llega a solicitar ayuda a la asociación, pues la verdad es que le va muchísimo mejor. Logran tener opciones abiertas para cómo manejar su enfermedad, cómo tener grupos de apoyo, redes que te ayudan a salir adelante. Yo creo que un paciente de cáncer que no tiene una red de apoyo difícilmente logra mantenerse lo mejor posible. Claro. Es una enfermedad devastadora.
es devastadora en cuanto a tu salud, pero también en cuanto a la economía de tu familia. Impacta a todos tu círculo, tu familia, tu trabajo, impacta a todos los que te rodean. Entonces se vuelve muy complicado a veces. No solamente se trata de que, híjole, es una enfermedad muy difícil y puedo morir de esto, sino desde cómo voy a conseguir tratamientos médicos, un diagnóstico. A veces conseguir un diagnóstico mismo es muy complicado. Claro. Los medicamentos son extremadamente costosos. Y finalmente lo que las asociaciones aportan son estas redes de apoyo, en donde la gente puede desde platicar, desde recibir este apoyo emocional de yo entiendo por lo que tú estás pasando, porque ya estuve por ahí. Yo te revivo, ¿no? Claro. Y te voy a decir cómo me fue a mí para ver si a ti te sirve y para que no te vaya como me fue a mí, ¿no? O para que tengas un mejor resultado. O no pierdas tiempo, porque esa es otra, ¿no? De aquí a que tú descubres cómo tienes que salir a perder días, semanas, meses que son sumamente valiosos a la hora de tratar una enfermedad como el cáncer. Claro, ok. Ahora, dijiste algo importante, todo lo que tiene que ver con el sector público. Sabemos que el sector público es bastante deficiente, malo, y que realmente no cumple con las expectativas que debiese de ser, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno, no? ¿Qué podemos hacer ahí? No podemos ir a los diferentes tipos de formas que hay para la atención en el sistema de salud mexicano. Como lo comentamos, el recibir un diagnóstico de cáncer es sumamente terrible. Y más cuando tienes que enfrentar a las instituciones que te van a dar atención, que para eso están, si es que tienes alguna cobertura. La atención que le dan a un paciente en el IMSS es completamente diferente a la que recibe un paciente en Seguro Popular o en el ISSSTE, o un paciente que es de las Fuerzas Armadas, o que tiene la posibilidad de pagar un seguro privado. Desde ahí nos empezamos a enfocar como a asociaciones y como grupos de pacientes a saber cómo vamos a dirigir o cómo vamos a apoyar a las personas de acuerdo al lugar donde estén. Los que son más favorecidos son los que están en las Fuerzas Armadas y en Pemex, por ejemplo, y los de seguros privados, porque ellos cuentan con un gran nivel de atención, completamente diferente a las otras instituciones. Ahí van a encontrar médicos muy especializados, médicos muy comprometidos, ya sea por la institución a la que pertenecen, pero van a encontrar los tratamientos, los medicamentos, los estudios de laboratorio, estudios de gabinete y demás, que van a hacer que ellos puedan transitar por la vida con cáncer de una manera un poco más fácil, sabiendo que también van a vivir los estragos que el cáncer causa, como son todos los daños físicos, emocionales y demás. Pero si nos vamos a una persona que también es favorecida porque tiene IMSS, porque es un derechohabiente del Instituto Mexicano de Seguro Social, él se va a enfrentar a grandes problemas. Hay muy buenas coberturas para ciertos tipos de cáncer, pero en muchas de ellas el IMSS no cuenta con las coberturas suficientes, sobre todo en la cuestión de tratamientos, en la cuestión de detección oportuna. Cuando una persona ya tiene síntomas y se tardan a veces hasta año y medio en hacer una detección, cuando se perdió un gran tiempo que es súper valioso, y una persona que pudiera ser detectada en una etapa temprana o en una fase primera del cáncer, pues pasa a ser detectada en etapa 2, 3 o hasta 4, lo cual le va a complicar la atención y lo que el instituto tiene para ofrecerle. Desafortunadamente, lo más complicado es que cuando un paciente está cursando por etapas difíciles de la enfermedad y necesita medicamentos más especializados, estos no se encuentran en los cuadros básicos. Y ahí pues viene la gran lucha del paciente por tratar de sobrevivir. Primero,
el que pudiera de alguna manera saber que tiene derecho a poder exigir que se le brinden la atención con estos tratamientos, y segundo, a saber que se va a enfrentar a una gran cantidad de barreras para que las personas que dentro del IMSS tienen la capacidad de decir a este paciente le damos el tratamiento o no, le van a poner siempre barreras. Entonces, pues esta es una de las principales luchas que tenemos como organizaciones, que sé que las personas aún siendo derechohabientes y con cobertura pudieran recibir un trato igualitario al que reciben Fuerzas Armadas o ISSSTE o los otros. Pero si es un paciente que está en el Seguro Popular, si es un paciente de los más necesitados en nuestro país, que somos más de 50 millones de personas que viven en pobreza, y que no tienen seguridad social, la única manera que tienen es acercarse al Seguro Popular. Y Seguro Popular no cuenta tampoco con las coberturas para todos los tipos de cáncer. Es verdad que ahorita están cubiertos solamente algunos, como cáncer de próstata, cervicuterino, mama y otros, pero la gran mayoría no lo está. Nosotros somos pacientes de enfermedades hematológicas, los dos de leucemia, y la leucemia no está cubierta por Seguro Popular, ¿no? Y así también las otras enfermedades hematológicas como el mieloma, los síndromes mielodisplásicos o el cáncer de piel no están cubiertos, no hay coberturas, y todos ellos son en extremo caros. Está sucediendo algo muy complicado que vemos como pacientes y como organizaciones. Seguro Popular, aparte de no tener coberturas en gastos catastróficos para todos los tipos de cáncer, ahorita está dando temporalidad a los tratamientos. ¿Qué es temporalidad para que la gente sepa? ¿Esto qué es? Que pueden tener solamente atención por un año por cierto número de ciclos o quimioterapias, y que no son suficientes para una persona que cursa el cáncer. Son años de lucha. En un año no se puede erradicar el cáncer, no se puede terminar un tratamiento. Entonces les están dando tratamientos, y cuando ellos dicen ya se acabó tu cobertura, los dejan totalmente en el desamparo. Los dejan en la lucha cuando están pasando estas etapas, que son muy fuertes, se quedan desprotegidas. Claro. Ahora, pregunta, ¿a qué se debe que el sector salud público no lo cubra y no haga un buen trabajo? ¿Realmente es que no tenemos el dinero? ¿Realmente sí sale muy caro? ¿O realmente no nos conviene? ¿A qué se debe que papá gobierno no haga su trabajo? Los medicamentos son muy caros. Un medicamento para un paciente, por ejemplo, el medicamento que yo tomo, es un medicamento que voy a tener que tomar de por vida. Y es un medicamento específico para este tipo de enfermedad. El tratamiento está alrededor de los 60,000 pesos mensuales, pero eso no es de los más caros. Pero son 60,000 pesos mensuales de por vida. Entonces, si el Seguro Popular, que bueno, en este caso yo no cuento con seguridad social, el Seguro Popular ni siquiera lo cubre. Pero si lo cubriera y me van a decir que me lo van a dar por un año, pues no me sirve de nada, porque yo no puedo dejar de tomarlo. O sea, mi vida va a depender que yo tenga ese tratamiento por el tiempo que me quede de vida. Para otros tipos de cánceres, bueno, los costos se elevan a 120, 200, 300, muchísimo más, ¿no? Y el gobierno en realidad podría hacer este trabajo, pero para un paciente es mucho más costoso adquirir el medicamento por mi propia cuenta, sí, que para el gobierno, que pudiera hacer un convenio con la farmacéutica, claro, para que a ellos les va a salir mucho más barato poder entregar este medicamento, porque al final a los laboratorios su interés es que se den estas coberturas para que ellos tengan asegurado que van a tener determinado número de ventas en determinado país. Es muy difícil la burocracia. Los presupuestos se van en muchas cosas, y a veces en lo último a lo que llega son tratamientos y medicamentos. Pensamos es en la salud, ¿no? Porque bueno, pienso en un avión presidencial, en una Casa Blanca y todo eso, pero en lo que debo de hacer, que es cubrir las necesidades de la sociedad, no lo hago, ¿no? No, de hecho los presupuestos de salud se han ido recortando en forma constante. Entonces, de por sí hay desabasto en medicamentos como para el Seguro Social.
y tienes un número que cada vez se incrementa más de pacientes enfermos de cáncer. Ajá. De enfermedades que antes se le daban a gente mayor, que tenían enfermedades, eran en promedio para personas de 65 años en adelante, ahora las vemos en personas mucho más jóvenes, que forman parte de la población económicamente activa, Uh-huh. que de alguna forma están laborando, están en edad laboral, y que se ve afectado, ahora si hablamos de esta afectación al todo el entorno, Uh-huh. afectas a la economía del país. Claro, sí. Entonces, si estamos viendo que esta es una enfermedad que realmente ya es un problema de salud, ¿por qué no atacarlo, no? O sea, si realmente está haciendo mella lo que a mí me importa como gobernante, que es el impuesto, el dinero, ¿no? Sí. ¿No sería mejor hacerlo de esa forma? Bueno, según la OCDE, México es el primer país de la OCDE que paga más impuestos. El mexicano paga infinidad de impuestos. Uh-huh. Tú lo sabes, Héctor, lo sabe, Sí. Adriana, lo sabemos todos. El gobierno, creo yo, a mi punto de vista personal, creo que tiene el dinero suficiente para hacerle frente a la salud de sus ciudadanos. Nuestro nuevo gobierno, nuestro nuevo presidente dice que estamos en la cuarta transformación, que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Tampoco puede haber un gobierno bueno con gente enferma. Y sobre todo si esa gente, si esos ciudadanos están enfermos de cáncer. Claro. Desafortunadamente en México las tasas de incidencia en cáncer son altísimas. Ahorita estamos sobre los 150,000 que se detectan cada año, y en algunos años más, por las condiciones que comenta Adriana, por la mala alimentación, por la saturación de comida chatarra, por todas las complicaciones sociales, vamos a padecer poco más de 230, 240,000 personas al año cáncer en 10, 15 años. Y eso los que sabemos. Los que sabemos, ¿no? Los que no sabemos, puede ser más, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo podemos generar, no solamente como trabajadores de organizaciones, no solamente como pacientes, no solamente como personas que hemos vivido la enfermedad, sino como ciudadanos, cómo hacemos que el gobierno cumpla con esta exigencia, con lo que le corresponde hacer? ¿Por qué personas como Adriana tienen que andar apoyando a un paciente con cáncer si el gobierno debería de darles ese apoyo? Claro. ¿Por qué personas se roban el dinero? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué se ha permitido tanta corrupción? ¿Y por qué se ha desamparado al pueblo, no? Entonces, lo comenta Adriana, tiene 5 años que el Producto Interno Bruto en cuestión de salud se ha ido disminuyendo. Y ahorita lo escuchamos por parte del nuevo director del IMSS, que se va a disminuir en más de 4,000 millones de pesos de presupuesto para el IMSS. Más. Cuando el IMSS necesita más dinero para la compra de medicamentos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros como ciudadanos para hacer que este gobierno pues cumpla con eso, con ese mandato? ¿Cómo hacemos que el artículo 4º o que la ley de salud o que la cuestión de derechos humanos, que ahí está también manejado el tema del derecho a la salud, que se cumpla? ¿Cómo hacemos para que podamos ser de verdad ciudadanos con una buena calidad de vida? Cuando te lo digo, somos el primer país de la OCDE que paga más impuestos. Claro, sí, es interesante porque la vez pasada estábamos platicando las bambalinas y veíamos precisamente eso, ¿no? Yo les platicaba también la experiencia que tuve y yo nunca tuve una respuesta, ¿no? Todo tuvo que salir de mi bolsillo, y en especial el ISSSTE, porque no es malo, es pésimo completamente, ¿no? Y el seguro, pues medio regular, pero ¿por qué si yo como gobernante me conviene más tener un paisano que produzca más porque trabajan más? ¿Por qué no hacerlo, no? O sea, ¿a qué se debe? Yo creo que se han destinado recursos que deberían llegar a los pacientes, a los tratamientos y a los medicamentos, que se han ido en todo menos en lo que deben. Efectivamente hay mucha corrupción. Hay veces que en los presupuestos aparece que se dio, no sé, sábanas, almohadas para el hospital, cuando que si tú vas a ver a un paciente, no hay nada. Son de las mismas que tienen hace 15 años. Claro. Eso es por un lado. El otro se gasta en la imagen de la Secretaría de Salud. Bueno, que bien que se quieran lucir porque se arregló un edificio, porque van a...
Pero si no son campañas de prevención de enfermedades, si no están dirigidas a la población, es un gasto inútil. O sea, de verdad lo que la gente requiere es que haya programas de prevención para muchas enfermedades. Y en el caso del cáncer, de detección temprana. ¿Cómo voy como trabajador del Seguro Social? A lo mejor Prevenims tiene 1000 formas de hacer prevención para muchas enfermedades. Pero si mi patrón no me va a dar permiso de faltar un día para que yo pueda ir a hacerme esos estudios, debe haber un cambio en las legislaciones que obliguen al gobierno a cumplir con su... O sea, de hecho no estamos pidiendo más que cumpla con sus obligaciones. Exacto. Que se cumpla con lo que dice, ya ni siquiera necesitamos más. Pues si ellos cumplieran lo que la ley les manda que cubran, pues la mayoría de los pacientes no tendrían problemas. Y de hecho, los pacientes que viven en una ciudad, como la Ciudad de México, Guadalajara, son los que menos problemas tienen, porque bueno, un paciente que está en Oaxaca, bueno, de verdad la tiene 10 veces más difícil, porque terrible, desde sí. que no hay atención en su estado, tendrá que trasladarse a otro estado para recibir la atención, y eso después de que haya pasado mucho tiempo para que lo diagnostiquen, porque si aquí el sistema de salud es malo, en el interior de la República se enfrenta a problemas todavía peores. No hay hospitales de alta especialidad, pues prácticamente en ningún otro lugar que no sea una ciudad grande. Claro. Bueno, sí hay algunos, pero sí. No alcanzan a cubrir. No alcanzan. Y hay unos sí muy buenos. Afortunadamente el sector salud tiene los hospitales regionales de alta especialidad. Te lo digo porque aquí dentro de las organizaciones sabemos, luego lo vamos conociendo. Pero sí es cierto lo que dice Adriana. Un paciente que vive en Oaxaca se tiene que trasladar hasta León para llegar al hospital de alta especialidad más cercano. Y eso representa mucho dinero. Claro, mucho tiempo, dinero y recursos, esfuerzo, ¿no? Y quitarle la comida a la familia, o sea... Y además es un paciente que está muy enfermo y que tiene que viajar horas para llegar a su tratamiento y sin recursos, ¿cómo le hacen? Entonces, ¿cómo logramos que el gobierno pueda hacer más por generar mejores condiciones de salud a cada ciudadano? Y sobre todo en estas regiones que de verdad es devastador ver a las personas que siguen haciendo la lucha por tratar de vivir, y aún así se siguen trasladando, y cada vez que pueden van a sus consultas, y cuando no, pues ni modo, tienen que dejar el tratamiento, lo cual va mermando su salud y la esperanza de vida, ¿no? Claro. Entonces, pero también vienen las cuestiones del mismo ciudadano. Cómo nosotros hacemos caso a las campañas cuando nos dicen, métete a la campaña, pésate, mídete, muévete, y no lo hacemos, ¿no? O cómo no exigimos a nuestro patrón que nos permita un día cada año hacernos nuestro chequeo general. Y eso está por ley, porque es parte de la ley laboral, en la cual tienes derecho a hacer ese tipo de cosas, pero no se respeta. No lo exigimos, no se respeta y no lo exigimos como ciudadanos. Cuando nos atrevamos también a ser personas que exigimos nuestros derechos, seguramente todo va a mejorar. Cuando dejemos de ser consumistas de comida chatarra o de refrescos que le dan en la torre a la salud, todo va a mejorar, y entonces vemos que necesitamos trabajar en los dos ámbitos, como ciudadanos y como gobierno, hacernos personas responsables para que de verdad esta realidad que se visualiza de un aumento de un alto tanto por ciento al cáncer no se logre, no sea eso, ¿no? Debemos de ser autorresponsables y hacer que el gobierno también tome la responsabilidad que le corresponde en base a lo que nosotros sepamos y podamos y nos atrevamos a exigir. Acabas de decir algo muy importante, la comida. México es muy vasto en gastronomía, pero sí exactamente comemos muchas cosas chatarra, y entre ellas me incluyo, porque siempre andas corriendo, siempre andas en el trabajo, estás estresado, y lo primero que encuentras te lo comes, ¿no? Porque es para entretener el estómago un rato, pero cuando llegas a casa, pues lo que menos quieres es decir, ay, sí, voy a poner a cocinar y ahorita voy a tener una buena alimentación. No, quieres llegar a dormir, ¿no? Porque es muy estresante vivir en una ciudad como esta. Entonces, ¿qué puede hacer una persona con cáncer para decir, oye, no voy a comer esto, pero puedo sustituirlo por esto? Sería bueno que la gente sepa eso, ¿no? Lo hacemos. La enfermedad nos pone ante esa disyuntiva.
o comemos bien o la enfermedad nos va a seguir atacando de diferentes maneras. Para que un paciente ya con cáncer pueda tener mejores expectativas de vida, por fuerza debe de mejorar su calidad de alimentación, su calidad de vida, su calidad de descanso, todo lo mejoramos. ¿Por qué tiene que pasar el cáncer para que lo tengamos que hacer, no? Si se puede hacer, yo sé que todos tenemos un montón de trabajos, pero también lo vemos en las personas que aún con cáncer salen a trabajar, ¿eh? Sí, Y claro. salen acá a trabajar con su topper de fruta, de comida que es buena, que es saludable, y ya dejan de consumir el refresco y dejan de consumir lo de la calle, ¿no? Que ha matado a muchas personas. Entonces, creo que es autorresponsabilidad también. Opciones sí las hay, sí las tomamos. Porque no hacemos ejercicio. Cuando estamos batallando contra el cáncer, la mejor manera de poder hacer que los tratamientos sean más efectivos es haciendo ejercicio, porque con eso desintoxicamos al organismo. Después de que nos aplicaron una quimioterapia o un tratamiento de 21 días de antibiótico, ¿cómo hacemos que nuestros órganos vuelvan a funcionar de manera adecuada? Claro. Si no hacemos ejercicio, si no nos alimentamos bien? Y esto pues lo vamos aprendiendo desafortunadamente durante el proceso de la enfermedad. Que esa es otra, lo aprendes en el camino, lo aprendes cuando hablas con otros pacientes, lo aprendes. Nosotros también hemos pensado desde hace mucho tiempo, ¿no? Que la salud debe atenderse de forma integral. No es nada más atacar el cáncer con los medicamentos y los tratamientos para ese cáncer en específico. También necesitas apoyo de nutrición. Estos que te digan qué debes comer. Porque una cosa es que yo considere que eso es sano y otra cosa es que sea lo que yo requiero para mi tratamiento, para mi edad, para mi tipo de actividad. El hacer ejercicio, bueno, ¿qué ejercicio puedo hacer? ¿Qué ejercicio a lo mejor ese no me está ayudando? Esta atención integral debería también poder ser accesible a todo el mundo. Y muchas personas no se enteran jamás que ellos tenían que hacer determinados cambios en su alimentación para que su tratamiento funcionara mejor. Hay cosas que a lo mejor sí te avisa el médico, así como, bueno, no puedes tomar toronja, que es así como de las más comunes, pero hay muchas otras cosas que pueden ser perjudiciales para su tratamiento. Tú tienes que reportarla a tu médico. Todo el tiempo tienes que tener así como una bitácora, ¿no? Mi tratamiento, pues estoy tomando este medicamento, pero me sentí mal, comí esto y no me cayó bien, porque es la forma en la que podemos darle una retroalimentación de cómo funcionan los medicamentos en la población mexicana, que no es lo mismo que con los estudios que se hacen a nivel internacional, claro, que no están hechos en específico para nosotros. Pero de alguna forma se tienen que ir adecuando todas las dosis, los alimentos que se pueden consumir, los que no se pueden consumir con los medicamentos. Y como esto, lo de la comida, el ejercicio, el apoyo emocional. Hablábamos de que no puedes salir adelante sin una red de apoyo, pero hay quien requiere realmente apoyo psicológico, psiquiátrico, quien está realmente deprimido y no va a tener un tratamiento que sea benéfico porque su estado emocional no se lo va a permitir. Y hablar a veces con otras personas que están en la misma situación te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Y es muy cierto que la gente, ya que está enferma, es cuando hace cambios radicales en su estilo de vida. Cuando realmente tomas en serio esto de me voy a cuidar y voy a poner atención y ya no voy a hacer muchas cosas que hacía, o ya no voy a fumar, o muchas cosas que pudimos haber hecho antes, que hasta que nos vemos en esta situación lo enfrentamos, ¿no? Claro, eso es una de las tristes realidades que tenemos aquí. Yo precisamente les preguntaba qué tipo de comida, porque bueno, según el tipo de enfermedad que tengo, eso es lo que debo de consumir, ¿no? O sea, pero debiese de haber un cuadro general para las gentes con esta enfermedad, ¿no? Quiero creer, porque bueno, entre lo que yo veía así como que sí, puedes comer esto, puedes comer lo otro, pero también veía ciertos cambios en otras personas, ¿no? En los cuales aquí sí se puede consumir esto, pero a aquellos les prohibieron todo eso, ¿no? Entonces, sí. Afortunadamente también se cuentan con especialistas de nutrición que hoy en día ya están preparadas
no es sencillo que haya especialistas de nutrición para personas con cáncer, por lo que tú comentas, por lo que comenta Adriana. Cada uno necesitamos un tipo de dieta especial, y para que un especialista en nutrición del tipo de dieta nos tienen que hacer estudios, tienen que hacer una valoración. No es nada más te voy a decir que puedes comer porque lo tengo en el plato del buen comer. Y eso es lo que el médico general, que por lo regular siempre nos toca, es el que, no, sí, puedes comer esto, no hay problema, ¿no? O sea, así como, pues no, que no. Así es, ¿no? Y por eso digo, la especialista en nutrición es la persona que nos va a dar esa dieta balanceada para que podamos hacer uso de ella. Pero bueno, como dices, ¿no? También viene aquí, ¿cómo hago una dieta balanceada cuando tengo que irme a trabajar, cuando no tengo el tiempo? Pues tenemos que buscar la manera, y debe de haber, y hay muchas, porque como dice Adriana, hasta que ya estamos dentro de esto, vemos que sí lo tenemos que hacer, y vemos que sí tengo la posibilidad de hacerlo, y le voy buscando el espacio en mi vida para poder llevarla a cabo, pero siempre necesito el apoyo de la especialista en nutrición, y especialista en nutrición que sepa de la persona con cáncer. Ok, ahora pregunta, ¿realmente el seguro tiene especialistas para esto, en ese tipo de nutrición? Tiene muy pocas, pero también lo principal es que el médico no las envía con el especialista en nutrición. Normalmente los pacientes tenemos que pedirlo, y ahí viene igual, te digo, la responsabilidad de nosotros. Si ya conocemos, hacer uso de ejercer ese derecho a pedir. Las personas que se atreven a pedirlo lo van a obtener. A veces hay que estar batallando y ni modo, esta es nuestra lucha. No debería de ser, pero ahorita es, y esa es nuestra lucha. Y también existen las organizaciones como nosotros, donde damos los cursos y donde invitamos a esos cursos, pláticas, talleres, que llevamos a cabo, invitamos al especialista en nutrición para que en una sola sesión 150 personas se enteren de que hay tipos de dietas, de que hay personas que los pueden atender y los busquen. Entonces, acabas de decir algo interesante, precisamente ustedes organizan, hacen sesiones, ayudas, todo eso, y también hacen congresos. Platícanos de eso, por favor. Eso es muy importante, porque lo que hemos visto por lo regular, bueno, lo que yo he apreciado dentro de los medios de comunicación es que sí se platica, se habla, y el congreso es de que habla de la enfermedad y todo eso, pero no habla de cómo enfrentarlo como lo están haciendo ustedes, ¿no? Entonces creo que también hay que dar otras variantes para poder dar la ayuda completa, ¿no? Sí, ahora en la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, hace unas semanas tuvimos el primer Congreso Nacional de Pacientes con Cáncer y el segundo Congreso Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil. Uh-huh. ¿De qué habla esto? De que las organizaciones de todo el país se están agrupando para hacer un trabajo en conjunto en apoyo a las personas con cáncer o con enfermedades no transmisibles o con enfermedades raras, todos en conjunto. Pero también habla de que los pacientes, las personas que vivimos con cáncer en todo México, ya también nos estamos agrupando para empezar a trabajar en redes, en grupos de apoyo, en comunidades, aunque sean las diferentes patologías, pero esto lo estamos llevando a cabo con la visión que ahora se está teniendo, con el impulso del apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, que han tenido por la necesidad de saber que solo en redes se puede organizar, esta visión de empezar a trabajar de esta manera. A nivel internacional se hace, hay países como España, que por ejemplo nosotros tuvimos el primer Congreso Nacional de Pacientes, ellos ya van en el 15º, entonces claro, sí. estamos nos llevan a la delantera completamente. Sí, pero bueno, afortunadamente ya tuvimos el primero, y dentro de Latinoamérica somos de los pioneros que estamos trabajando ya en esto. O sea, México está mal, y me dices que Latinoamérica está peor todavía. Sí, bueno, sí. Desafortunadamente sí. Latinoamérica, toda Latinoamérica tenemos casi los mismos problemas en cuestión de salud y cáncer. La misma falta de abasto, las mismas situaciones de falta de una detección oportuna, las mismas condiciones de vida para pacientes que no tienen seguridad social. Es homogéneo en Latinoamérica, desafortunadamente esto, pero también es homogéneo y el trabajo que estamos haciendo como organizaciones y como pacientes para empezar a revertir esto. Ok, la vez pasada me has mencionado que
había venido gente de Noruega, Dinamarca, ¿no? Y les platicaban cosas interesantes. Ay, por favor. Bueno. Sí, porque, digo, yo cuando me lo platican así como, pues sí, ¿no? Y por eso yo hago esa pregunta y ¿no se supone que deberíamos estar trabajando de tal forma? Desafortunadamente, por parte de nos invitaron a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Ajá. Y nuestra directora me eligió a mí para que fuera la voz de la asociación. Estuvimos en el Foro Nacional de Calidad en Salud por parte de Secretaría de Salud. Y a mí me tocó exponer el tema de la visión del paciente, la voz del paciente con cáncer. Entonces, pues fui invitado a las pláticas y demás. Y dentro de todos los invitados estaba personas no de Noruega, de Dinamarca. El país invitado fue Dinamarca. Cuando los exponentes, una doctora y otro médico, empezaron a hablar, híjole, uno se queda diciendo, ¿qué onda, no? ¿Qué onda? Si aquí en México estamos en los suelos y en Dinamarca tienen detección oportuna, la atención a los pacientes con cáncer se da en el primer nivel. Hay pacientes en etapas 2, 3 y 4, pero la atención principal se da en primer nivel, cuando aquí en México no lo tenemos. El primer nivel de atención no sabe hacer una detección oportuna a un paciente con cáncer. Tienen medicamentos, tienen tratamientos, tienen instalaciones, tienen cuidadoras, tienen nutriólogas, tienen todo. Y para a mí en lo personal, yo sentía pena por nosotros. Exactamente, ¿no? sí. Porque empezamos a hablar de las carencias. Bueno, yo fui capaz hasta de exponer que había robo de medicamentos y robo de recursos, ¿no? Lo tenemos que decir, porque sí, si no lo sabemos, ¿cómo vamos a querer parecernos a este tipo de países, a este tipo de economías, a este tipo de condiciones sociales, a este tipo de pensamientos o de educación, cuando pues estamos por los suelos, ¿no? Claro, y precisamente hacía yo mención de eso porque exactamente ese tipo de detalles es el tipo de lucha que se tiene que hacer, ¿no? Porque dices, se supone en teoría que esto debe estar mejor, debemos estar más o menos, por lo menos parecidos a ellos, y no se da, ¿no? Y qué feo tener que estar evidenciándose de que, oye, pues es que aquellos meten la uña, o sea, ¿cómo es posible? O sea, con lo que sí existen los recursos, sí existe la forma de poder hacerlo, pero no existe la voluntad, ¿no? Y vemos que otros nos ponen el ejemplo que es un país más pequeño con un PIB menor al nuestro, pero con mayor riqueza ciudadana. Sí. ¿Y sabes cómo pagan ellos la atención? Con el impuesto que paga el ciudadano. Y como dices, es un país más pequeño, Uh-huh. ¿sí? Donde el impuesto, mencionaba ese Producto Interno Bruto que se manejan. Claro. En México es menos del 3% y del 2 y cachos ha disminuido al 2.5%. Ellos destinan más del 10% de su Producto Interno Bruto. ¿Y por qué tienen esa posibilidad? Qué bueno que los invitaron, porque nos enteramos de esas cuestiones y entonces y no solo nosotros nos debemos de atrever a exigir a nuestro gobierno que al menos ponga la visión para llevarnos a esas necesidades. Es una meta. Si vinieron a exponer ellos aquí, pues para nosotros qué padre, porque nos enteramos de que podemos tener una calidad de atención como ellos, ni nos las merecemos, ¿no? Claro, sí, somos un país bien luchador, Héctor. No, sí, aparte, o sea, es lo que platicábamos hace rato, o sea, habemos gente que trabajamos 15, 16 horas, 14 horas, 13, tienes hora de entrada, pero tienes hora de salida, ¿no? Entonces, y lo que tengas que hacer, y hasta donde sea. Entonces vives en constante estrés, en constante presión, todo es muy, muy, muy fuerte, no nomás para uno, para todos, ¿no? Y al final es más barato para el gobierno Exacto. atender en el primer nivel de atención a los pacientes, en la detección temprana, que cuando llegan con enfermedades ya muy avanzadas. Es más caro, es mucho más barato atender en las primeras etapas que cuando ya requieres hospitalización, cuando ya requieres... Y al final, pues si el dinero se invirtiera donde realmente se necesita, sí se podría llegar. Claro, ahora sí que entre broma, risa y carcajada salimos más baratos
sanos y podrían robar un poco más, ¿no? O sea, si fueran realmente inteligentes, realmente podrían hacer las cosas como debiese de ser y no tendríamos que estar padeciendo estas cosas, ¿no? Porque finalmente para eso pagamos impuestos. Y todos lo pagamos de alguna u otra forma, sea directa o indirectamente. Incluso había por ahí un estudio de la UNAM en la cual dice que incluso ya los chicos que tienen que incorporarse a trabajar desde la preparatoria o antes, también están pagando más impuestos. Entonces, y finalmente, todo va a lo mismo. Si estamos hablando de que la población económicamente activa se está enfermando, tienes que solucionar algo para que la economía del país no se colapse. ¿Sí? O sea, al final tienes a lo mejor un paciente en edad laboral enfermo, pero aparte tienes un cuidador primario que va a requerir estar a su lado y que también va a perder días de trabajo, que por lo general pierden también su trabajo, porque tienen que estar dedicados a ayudar a su familia. La familia es una red de apoyo, creo que es el primero y el más importante. Todos los pacientes necesitan de tener este apoyo. A veces las cuestiones económicas dentro de la familia obligan a que el paciente ande trabajando, pero hay veces que no puede. Sí. O sea, ya llega el punto en el que tu condición de salud no te lo permite. Entonces, deberías tener todo el apoyo que requieres para enfrentar a la enfermedad. Claro, y sobre todo mucha gente especializada para saber cómo manejar a un paciente con cáncer en su casa. Sí. Porque no todos tenemos los requerimientos, ¿no? Entonces, cuando todos estamos ausentes porque tenemos que trabajar, porque tenemos cosas que hacer y todo eso, y el paciente se queda solo, pues no es bueno, tiene que haber alguien ahí, y ahí también eso, el gobierno también debería de proveerlo, ¿no? Porque es parte de lo que es la salud pública. Ese tratamiento integral, hablábamos, no nada más es tratamiento, medicamentos, que a veces son las prótesis que ya no les, claro, a las que no hay acceso, ¿no? Cirugías reconstructivas, apoyos de muchas la rehabilitación que requieren los pacientes y que no están contempladas, ¿no? dentro de lo que se ofrece. Hay gente que ha pasado por 5 o 6 médicos antes de llegar a su diagnóstico, que perdieron meses en lograr que les dijeran qué es lo que tienen. Claro. Y efectivamente el sistema no ayuda a que el tratamiento se dé lo más pronto posible, que es lo que un paciente con cáncer requiere. Mientras más rápido se le da la atención, más es mejor para el paciente y es más barato para el sistema de salud. Claro. Ahora, vamos a hablar de algo importante. Okay, vemos que realmente el sistema es malo, pésimo, ¿no? Pero algo hay que hacer con esto. ¿Cómo vamos a hacer para que el gobierno haga lo que debe y tiene que hacer realmente? Porque hay que hacer una lucha. Hay que obligarlo, forzarlo. Como dicen los compañeros en el medio, hay que agarrarlo periodicazo igual que un perro, ¿no? Porque no entiende, ¿no? Entonces, tenemos que vernos las caras con ellos, sentarnos a legislar, porque es muy bonito estar viendo los toros desde la barrera de que pues, yo soy acá funcionario público, me gasto el dinero, me llevo una lana más, etcétera, todo eso, y aquellos pues veo el show, ¿no? Cuando que ellos están para servirle a uno, ¿no? Debemos de legislar con ellos, ¿no? Así es. Afortunadamente ya se nos están abriendo los espacios, así como tú nos abres este espacio. No, claro que sí. En este último foro de salud, lo más importante que se dijo es que la atención debe estar centrada en el paciente. Y ahí estábamos pacientes, Nos abrieron ya el espacio, ya tenemos los espacios, ahora tenemos que trabajar nosotros para organizarnos y también para estar, como tú dices, sentados junto con ellos, estableciendo cuáles son los criterios y cuáles son las formas para darle la atención al paciente. Hablamos de cáncer, pero se tiene que hablar de la salud en general. Claro. ¿No? Está la diabetes, está la hipertensión, que también son tan graves. Sí, que también ya últimamente ya empieza a hacer mella también. Y hacen mella, desde hace muchos años están haciendo mella y también que son factores para que una persona padezca cáncer. ¿Cómo nos tendrán que tomar en cuenta y estaremos sentados ahí con ellos? Y necesitamos estar preparados para ser pacientes participativos. Claro. Necesitamos saber de lo que estamos hablando, saber qué es lo que vamos a exigir, saber qué es lo que vamos a pedir y atrevernos a hacerlo. A veces un paciente prefiere aguantarse y no presentar una queja en su hospital. Porque es que no quiero que luego me vaya a tratar mal, algún tipo de represalia. Tengo, ¿no? Efectivamente, hay que saber estar empoderados, saber sobre nuestra enfermedad, sobre la atención que tenemos que recibir y estar dispuestos y preparados para exigirla. Como pacientes, creemos que debemos ayudarle a los demás para que efectivamente el camino que ya nos tocó recorrer, pues facilitárselo a los que vienen.
y apoyarlos en encontrar pues caminos para poder solicitar y pedir recursos, tratamientos, todo lo que se va requiriendo. Hemos hablado de generar una defensoría de pacientes. Exacto, a eso quería ir. Por ejemplo, yo sé, vamos a poner el ejemplo, yo tengo cáncer, pero llevo muchos años, ya casi me jubilo y resulta que no le digo nada al doctor porque tengo miedo de perder lo poquito que me da, ¿no? La píldora maravillosa que siempre te da para todo, me da miedo. O me da miedo perder mi cita dentro de 3, 4 meses, en la cual así de que, pues, ¿qué cree que hay muchos antes de usted? Y hasta dentro de un año le toca, ¿no? Y eso como cuates, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahí? Porque realmente es una lucha muy fuerte. Pues viene a esto, al empoderamiento, al conocimiento sobre las cuestiones legales a las que tenemos derecho. Como pacientes tenemos una gran cantidad de derechos, pero ¿cómo es que los ejercemos si no los conocemos? Eso. ¿Y cómo es que los ejercemos si no nos atrevemos a lo que dice Adri? Si que me van a quitar el medicamento o el médico me va a atender mal. Si no meto una queja y si no pongo en evidencia que las carencias que tiene el sistema de salud las tienen que arreglar cuando hay evidencia, por medio de las quejas, por medio de las demandas, por medio de los amparos. Pero sabemos que luego no les hacen caso, ¿no? Es un punto muy álgido porque, por desgracia, apenas se acaba de aprobar una ley en la cual ya se les puede juzgar. Antes había ciertas vías, interpretaciones en las cuales fue un error humano, fue un daño colateral o fue algo que se nos fue de las manos, ¿no? Pero hoy en día ya hay por ahí algo que se puede hacer, pero creo que no es suficiente porque el hecho de que yo atienda mal a un paciente como médico y se me murió, pues así como que, oye, ¿qué vamos a hacer con eso, no? Porque no le dices buena atención, no le dices medicamentos, no diagnosticaste bien, no estabas preparado, y más aparte de eso, cuando se te dice, oye, esto estuvo mal, no me diste las citas como yo quería, me lavo las manos, ¿no? Esto que comentas, todos estos puntos que dijiste ahorita, una persona, sobre todo estas que padecen cáncer y sobre todo estas que viven en las comunidades más alejadas, jamás van a preguntar, jamás van a saber si les dieron buena atención. La única manera es el empoderamiento y para eso trabajamos. Como dice Adriana, ella se integró a estos grupos de trabajo mediante escuela de pacientes y ahí supo que había derechos y ahí supo que nomás eran las enfermedades y ahí supo muchas cosas. De esta manera el empoderamiento nos va a llevar a la exigencia. Si sabemos y si estamos no al tú con el médico, pero sabemos que si el médico me va a dar un tratamiento y yo le pregunto ¿por qué me lo vas a dar? ¿Para qué? ¿Cuáles van a ser los efectos secundarios? ¿Qué te tengo que reportar? ¿Cada cuándo lo tengo que tomar? Esto habla de una persona que conoce. Y si una persona que conoce le exige al médico, entonces va a poder hablar de tú a tú con él, va a poder ser participativo y no se va a quedar solamente estirando las manos para que el médico le diga lo que tiene que hacer. Dádiva, ¿no? Así es. Y si yo sé todo esto, entonces cuando voy y la persona de farmacia me dice no hay tu medicamento, ¿sí? Yo no me voy a regresar con el médico a pedírselo, me voy a ir al área de abastos, que es la que tiene la obligación de surtirme mi receta. Y si el área de abasto me dice, vente en 3 días, no, porque aquí tengo mi receta. Cuando yo tengo mi receta, ya tengo el documento que obliga a que me den el medicamento. O sea, todas estas cosas las vamos aprendiendo en el camino. Aún somos muy pocos los que los conocemos. Pero entre más personas los conozcamos, más lo vamos a ejercer. Y más vamos a dejar de ser personas que tengamos miedo en poner una demanda. Y más vamos a ser las personas que le vamos a dar seguimiento a esa demanda que el instituto tiene un tiempo específico para darnos respuesta. Y vamos a poner ahí nuestros números de celulares, nuestros números de contacto y quiénes somos. Y vamos a dejar de poner una queja anónima. Cuando los porcentajes de estas personas que lo hagamos sean más altos, entonces el gobierno por fuerza, las instituciones por fuerza nos van a tener que dar atención y solución a estas demandas, porque sí las dan. Si tú haces el seguimiento y a los 2 días no te han dado respuesta, vas y la pides, te la tienen que dar por ley, porque ellos saben que estarían infringiendo cuestiones legales si no lo hacen.
Claro, Como les los- va a Y causar también más es saber problemas, ¿no? con quién vas, efectivamente. Sí. No Sí, necesitas porque- pelearte con tu médico. Tu médico en muchas ocasiones está completamente restringido por el mismo sistema de salud. No está en su poder el que te surta la farmacia, pero sí tienes que trabajar con el médico. Trabajar con el médico te da muchas mejores opciones para que tengas una buena comunicación con él y eso le sirve a tu tratamiento, eso te sirve a ti. Pero sí requieres apoyo legal para muchas cuestiones Claro. que van más allá de una queja, cuestiones importantes con gente que tiene que tramitar pensiones porque ya no pueden trabajar, Exacto, ya sí. no, y requieren de la asesoría legal. O la persona que está de verdad endeudada porque ya pagó con todo lo que ya no tiene nada que vender, nada de qué deshacerse y tiene una deuda enorme que pagar. Para que tenga un acompañamiento, alguien que pueda ayudarlo a reestructurar esa deuda, que no sea algo impagable, Sí. que efectivamente recibas asistencia para que, pues ahora sí que un banco o una aseguradora te hagan caso, para que no requieres esa asesoría legal, requieres alguien que te diga, bueno, que te ayude a presentar una demanda, un amparo, porque yo necesito que me den determinada atención y lo necesito para ayer, no para hoy. Sí, O sea, exactamente. aquí todo es urgente porque mientras más tiempo pase, mi enfermedad avanza. Claro, exactamente. Y acabas de decir algo interesante. Por lo regular, las personas que hemos tenido algo, pues, experiencias, o realmente yo me peleo con el médico o voy con el director de piso o de la unidad, ¿no? Realmente, ¿eso es bueno o tiene mella o realmente no consigo nada? Porque lo digo por experiencia, ¿no? Porque yo nunca conseguí nada. Pues yo creo que hay quienes sí los consiguen y hay quienes no, ¿no? Afortunadamente nosotros conocemos quienes sí han conseguido, pero sabemos que los que lo consiguen son porque lo buscan, lo luchan. A ti te tocó una mala experiencia o que quizás no tuviste la asesoría, ¿no? Ajá, más que nada, eso fue Más la sobre ignorancia, todo, ¿no? exacto. Completamente. Entonces, mira, en México es el sistema de salud, porque los médicos, las enfermeras y mucha gente del personal son maravillosos, están perfectamente entrenados, saben cómo hacer su labor, ¿no? Y dispuestos a ayudar. Y dispuestos, de verdad, hay médicos que dan por sus pacientes cualquier cosa. Entonces no es con ellos, es con el sistema, es con quienes manejan, es con el director del hospital, es con las áreas más Las altas, jerarquías. Las administrativas. Sí, quienes aún no conociendo están manejando las respuestas, así o no les dan los tratamientos, así o no meten al cuadro básico medicamentos, así o no hacen las compras que se tienen que hacer. Se me fue el nombre, pero que se tienen que hacer de medicamentos, ¿no? Claro. Son esas personas que no están ligadas a la atención las que toman esas decisiones y con las que hay que enfrentar, ¿no? Así, en pocas palabras, a quienes hay que pedirles y hay que hacer la exigencia. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Conociendo a quién específicamente tenemos que levantar la queja, la demanda o hasta el agradecimiento, ¿por qué no? Solamente con el empoderamiento, con el conocimiento y con el apoyo de personas que sepan de abogacía, que sepan de leyes, que nos vayan guiando, es como lo vamos a hacer. Y afortunadamente pues vamos a tener quienes nos vayan guiando, ¿no? Claro, eso es muy ese va a ser el importante. plus. Esto es muy importante porque, como estás diciendo, empoderamiento, el conocimiento. Muchos desconocemos muchas cosas, ¿no? Pero ahorita que tú dices, oye, va a haber un empoderamiento, va a haber conocimientos de la A a la Z, ¿cómo se va a hacer? Va a estar en las redes, va a haber pláticas, talleres, congreso, ¿cómo? Porque sí es importante que la gente lo sepa, esa es una. Y la otra es, acabas de decir otra palabra importante, los abogados. Porque muchas veces, o al menos lo que hemos visto, llegas y te topas con pared y de ahí ya no sales. Sabes que tienes un derecho que tienes que ejercer, pero te tapan todo para que no lo hagas. Y es cuando tienes que ver un abogado, alguien que te ayude, pero eso también cuesta. Y o continúo con la lucha de este lado o también saco para pagarle a un abogado que me ayude a continuar con esto. Eso también es una disyuntiva. Sí, bueno. De hecho, es parte de lo que estamos tratando de, como pacientes, en apoyo a otros pacientes, conseguir.
yo he venido a tu programa en otras ocasiones, siempre para hablar de temas educativos, porque, bueno, trabajamos dentro de una universidad donde tienen la carrera de Derecho. Estamos tratando de buscar la forma de contribuir en las dos partes, en la parte de la educación, en la parte social, para que nuestros alumnos asistan en casos reales a gente que requiere hacer estos tipos de trabajo. Obviamente supervisados por el especialista, pero es una forma de generar una conciencia social, no solamente del lado del paciente, sino del profesionista que puede ayudar, que finalmente yo creo que todo el mundo conoce o tiene un pariente o está enfermo o conoce a alguien que se enfermó de cáncer o que falleció por cáncer. Nos toca a todos. Entonces, el generar esta labor de contribución a la sociedad es muy importante para los alumnos de la licenciatura en Derecho y para los pacientes que se enfrentan a, de verdad, una situación tan catastrófica como la es económicamente en cuanto a su salud, que vean que existe el apoyo, que pueden recurrir así sea otro paciente que sabe por dónde has pasado y que puede tratar de ayudarte. Ahora sí que en la forma en la que me quedan cerca es generar este tipo de ellos, pero necesitamos estar unidos como pacientes, porque solitos no vamos a conseguir nada. Si yo por mi cuenta voy y le exijo al hospital o voy y hablo no voy a hacer la mella que se requiere. Se requiere una organización, y las organizaciones civiles que existen hasta este Congreso de Pacientes siempre han estado muy fragmentadas porque el cáncer es muy amplio y con necesidades diversas. Y las organizaciones se han enfocado en algún tipo en específico de cáncer. El que ahora se organicen todas en común para pedir objetivos comunes a todas me parece sumamente valioso, y sobre todo que se considere al paciente, porque al final el que sabe exactamente qué es lo que requiere y qué es lo que necesita, el experto en la enfermedad es el paciente. Y si no los escuchan, pues realmente no están trabajando en las necesidades reales que tenemos. Claro, y la respuesta que necesitamos no es la que debe de ser, ¿no? Sí. Por eso preguntaba, me parece muy bien, y sí, la palabra empoderamiento es importante porque sí, muchos, y me incluyen ellos, desconocemos bastante. A pesar de que ya pasamos por ahí, yo todavía desconozco muchas cosas que dices hasta después me entero, pues es que fíjate que pudo haber sido esto, pudo ser lo otro, o pudo ser otro tratamiento alterno, ¿no? Pero en el momento no hay quien te escuche, no quien te ayude, ni tampoco que te guíe como debe de ser, ¿no? Ahorita porque ya van cambiando los tiempos y se va haciendo grupos, como ustedes dicen, y se van echando la mano, pero en el momento estás solo, abandonado. Sí, enfréntalo como puedas, ¿no? A veces pareciera que efectivamente necesitas quien te ayude a navegar todos los sistemas y todas las opciones que hay, porque es un mar de problemas que tienes que enfrentar al mismo tiempo. Y es difícil a veces, el recién diagnosticado de verdad lo ve como algo muy difícil. Sí, y superhumanos somos, ¿no? Pero la verdad. Es muy común que le digan al paciente, es que yo no sé qué habré hecho en tu lugar. Pues es que no te queda de otra, tienes que enfrentarlo porque ya estás en esta situación y no debería ser tan difícil. Debería ser más sencillo para el paciente atender su salud. Y lamentablemente es muy difícil. Sí, demasiado. En esta cuestión del empoderamiento, bueno, ya Adriana ya nos dijo que podríamos contar con este grupo de profesionales que nos pueden ayudar, y eso, mira que en el momento en que se haga la primer queja, la primer demanda, el primer amparo y se gane, vamos a saber que funciona, y sabemos que sí funciona. Entonces, de este lado ya vamos ganando como pacientes y como grupo de pacientes. En el área del empoderamiento, las organizaciones todas hacemos pláticas, hacemos reuniones, hacemos talleres, llevamos a cabo este congreso, pero cuando hacemos una reunión de pacientes donde se les invita a los pacientes de diversos hospitales que vamos a tener a un especialista, por ejemplo, en mieloma múltiple, invitamos a 200 o 500 pacientes, solamente acude entre el 3 y el 5% de esas personas invitadas directamente. Todavía hay mucha resistencia de las personas de conocer todas estas cuestiones de empoderamiento, de derechos, de enfermedad y demás.
Ya estamos trabajando en nuestro plan para cursos y talleres del próximo año, pero vamos a continuar con nuestro principal proyecto, que es Escuela de Pacientes. Sí. Un favor, dame los nombres, sedes, teléfonos, todo, porque se nos está acabando el tiempo, para que la gente pueda acercarse y estén cerca de ustedes y puedan seguir haciendo preguntas. ¿Teléfonos? La Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, al 5574-0393, a la extensión ahorita 152, estamos cambiándonos, ese es donde yo doy contestación. Y bueno, también les comparto mi número de celular, no sé qué tal, mi número de celular es 55 5104 7005. ¿Red? www.amlsc.org. Correo patricio1765 Perfecto, perdón, se nos acaba el tiempo, amigos. Yo sé que quedan muchas preguntas, todo eso, pero bueno, ya saben que sí, siempre andamos corriendo. Estamos pendientes para después una siguiente plática para ahondar más todo lo que se necesite, y cuando gusten venir, estamos presentes. Recuerden, Universidad de Veritas, División del Norte 2949, con la maestra, todas las opciones que tienen para poder continuar sus estudios y salir adelante. Pues muchísimas gracias por todo esto. No me despido, nos vemos pronto, continuamos con esto, y esta es su casa, cuando gusten, adelante. Patricio, muchísimas gracias, que estés muy bien. Maestra. Muchísimas gracias. Nos vemos, pásenla bonito, que el metal, la fuerza, el gran arquitecto del universo nos acompañe.